Señor, gracias por esta palabra tan preciosa que encontramos en Salmo 27. Pedimos que en esta hora podamos todos acercarnos a ti a través de este salmo y que este salmo se vuelva parte de nuestras vidas. Entregamos nuestro tiempo a ti y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, salmo es larguito, pero vamos a enfocarnos en la primera parte. Vamos a mirar todo rapidito después, pero especialmente la primera parte. Y más que todo versículo 4. Hay mucho en el versículo 4. Pero para comenzar, pues nomás quería mencionarles que hay muchas cosas que la gente quiere, que nosotros queremos, pues esperamos como cristianos, no tanto. La gente quiere fama, belleza, dinero, poder, otras cosas así. Y muchas de esas cosas traen problemas. Porque, digamos, usted tiene mucha fama, mucha belleza, mucho dinero, mucho poder. A rato tiene que tener guardaespaldas, ¿sí o no? Qué jartera tener guardaespaldas toda hora, ¿no? Tiene que tener cuidado donde va, lo miran. ¿Sabes por qué debe ser bien harto tener mucho de cualquiera de esas cosas? Ya la gente le busca a usted, no por usted, sino porque lo que tiene. ¿Sí? Algo pasa. Entonces, esas cosas que a veces envidiamos, que admiramos en las personas, realmente, esa clase de cosas realmente no nos sirve. Ahora, Dios en su sabiduría, hasta cristianos da mucho. Hay cristianos muy famosos, hay cristianos muy bellos. Hay algunos aquí, ¿sí o no? Levanten la mano si uno es cristiano con mucha belleza. Hay cristianos con mucho dinero, con mucho poder. Entonces es algo que Dios en su sabiduría da a ciertas personas, pero se complica la vida con cualquiera de esas personas que normalmente la gente está buscando. Algo que realmente todos debemos desear, pues hay muchas cosas como la santidad, como la salud, pero algo que vemos en este salmo es la valentía. La valentía. No tener temor de nada. Ahora, en Colombia se diría coraje, pero los mexicanos coraje es otra cosa, ¿sí o no? No sé para los centroamericanos coraje es algo bueno o algo malo. Malo, sí. En Sudamérica se dice coraje es valentía. Entonces voy a decir valentía de vez en cuando. Si digo coraje por equivocación, no piense como mexicano, sino como colombiano, que valentía. Entonces, sí parece que desde Colombia para abajo coraje ya es bueno. Entonces vamos a hablar de valentía. Valentía es algo que todos necesitamos tener y hay mucha valentía aquí. Ahora, cuando pensamos en personas valientes en la Biblia, se nos ocurre Moisés, tan valiente como enfrentó a Faraón, ¿sí o no? Creo que el dicho es que no tuvo pelos en la lengua, ¿eso es el dicho? Algo así, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Así es. O podemos pensar en Elías, enfrentando 450 profetas de Baal. Él solito, contra todos. Qué valentía. O en el Nuevo Testamento, Cristo mismo. Qué valiente. Nunca en ningún momento lo vemos con temor de la gente, ¿no? Todos los líderes en contra de él. Y qué valentía tuvo. Claro que cuando tenía que enfrentar la cruz, pues resistía, pero el dolor que tenía que enfrentar, la paga del pecado de cada ser humano que ha vivido, que vive, que va a vivir, pero pues enfrentó esa prueba con valentía. Entonces, él siempre es el mejor ejemplo de valentía. Sin embargo, en la Biblia nos hace falta mencionar uno que se conoce más que todo por su valentía. ¿Quién es? Les doy una pista. Es ahora estrella de película de televisión. David. ¿Quién está mirando el programa de David? En estos días, varios están mirando. Yo quisiera mirar, pero no he podido. ¿Ya se acabó? ¿Hace cuánto? Hace 2 días. Ay, no. Bueno, entonces, David es un gran ejemplo de valentía, ¿sí o no? David contra Goliat, valiente, con un callado, se llama callado, no más,
con tres piedritas, sin miedo contra Goliat. David contra los filisteos. Dice que mataba 10,000 filisteos, decenas de millares. David perseguido por Saúl, ¿no? El rey que fue anterior a él. Y sin miedo. Claro que tenía miedo, pero seguía adelante. Eso es la valentía, seguir adelante a pesar del miedo. David tantas veces podemos mencionar que enfrentó su futuro con valentía. Y David es el que está contando el Salmo, ¿no? Entonces ahora sí podemos mirar los primeros versículos, 1 a 3. Escucha cómo habla David, como valiente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, David con valentía. ¿Qué ejemplo? A mí me llama la atención en varias ocasiones, una ocasión en especial, que David es en primero de Samuel 30. Es justamente la única de David que vi en la televisión. Y por eso no me gustó tanto, porque faltaron la parte que me gustó más en eso. Es cuando David salió en una batalla y regresó, y los amalecitas habían llegado y habían tomado y llevado a todas las esposas con todos los hijos, incluyendo a las esposas de David. Entonces todos los seguidores de David se enojaban con él y lo querían matar. Entonces tenía un doble problema. Uno, ya su esposa, no, las esposas, los hijos, ya todos se habían llevado. Y dos, sus propios seguidores lo querían matar. Entonces dice que se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. Y podía enfrentar la situación. Primero podía enfrentar a los hombres que lo querían matar. Y luego se dejó guiar por Dios, y por milagro de Dios, por mano de Dios, pudo recuperar todo lo perdido. Es un milagro. Y entonces David está refiriéndose a esa clase de experiencia que él tuvo. Él sabía que Dios es fiel, él sabía que Dios estaba con él, igual que está con nosotros. Y tal vez nosotros no tenemos enemigos contra nosotros, no pocas veces se levantan guerras contra nosotros. Ya sabemos cuando guerras y guerritas, pero enemigos así no tantas veces nos pasa, pero sí enfrentamos mucha resistencia en la vida, mucha oposición. Necesitamos valentía nomás para enfrentar a veces el próximo día de la vida, el próximo día de trabajo, la próxima situación familiar. Hay mucha valentía que necesitamos, no más para las situaciones de la vida. Y sabemos en muchos sentidos que las cosas no van a ir de mejor a mejor en el futuro. Entendemos de la Biblia que las cosas tal vez se van a poner más difíciles. Tal vez no este próximo año, en 10 años, pero la trayectoria antes del regreso de Cristo es un poco para abajo. Las cosas de pronto se empeoran un poco más. Entonces, valentía todos necesitamos, aunque no tengamos enemigos así. Entonces, llegamos al versículo 4. Y es versículo 4 donde vemos el corazón de David. Y yo mismo, estoy predicando sobre no algo que es mi fuerte tampoco. Yo sí necesito crecer en valentía también. Y la valentía, claro que está vinculada con la fe. La valentía está vinculada con la fe. Y lo que vemos en versículo 4 es David abriendo su corazón. Estamos mirando en este versículo más que en cualquier otro versículo de cualquier otro salmo, cómo funcionaba la mente, el corazón de David. Y como dije, no miré mucho de la serie de la televisión, pero no, yo veía que no captaba esa parte de David que es tan preciosa, que lo hace realmente diferente a todos los demás en el Antiguo Testamento. Y por eso pues Dios decía que él era un hombre
que tenían corazón en pos de él, ¿no? Eso no decía de nadie más del Antiguo Testamento. Del Nuevo probablemente solamente fue Cristo. Entonces David es muy único. Aquí vemos su corazón. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Entonces, aquí hay 6 cosas que quiero que vean. 6. Cosa número 1. ¿Okay? El comienzo. Una cosa, la primera cosa que dice cosa. Una cosa he demandado a Jehová. No pongan mucho caso a eso de demandado. Inclusive Nueva Versión Internacional y otras versiones ni siquiera lo traducen así. Es nomás pedido. Es lo que David está insistiendo que Dios dé. No es cuestión de demandar, Dios, a menos que me des eso, yo me voy a morir. No. En otros momentos David se puso así dramático y drástico, pero en este momento él está hablando de cómo vive cada día. Y uno no puede vivir así en un estado angustiado, emocional todos los días. Algunos sí lo hacen, ¿no? Pero son personas bien. La hermana está diciendo que no sea alguien así que vive a ese nivel de angustiado todo el tiempo. No, el énfasis está en la palabra una. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Aquí está la conexión del sermón de la semana pasada. ¿Se acuerda cuando Marta estaba alegando en contra de María? Que Marta tanto trabajo le tocaba y María sentadita a los pies de Jesús escuchando ¿no? Entonces, pues claro que Marta tenía una queja válida. Le dijo a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Jesús dijo, una cosa es necesaria, ¿no? Esa es la una cosa. Igual que María estaba contemplando a Jesús ahí en los pies de él, la casa de Lázaro, igual David decía una cosa que realmente quiere en la vida, la posibilidad de contemplar a Dios. Bueno, entonces, primero quiero que vean que hay un énfasis sobre una cosa está pidiendo. Esto es lo que va a buscar. Luego dice que esté, y le puse para ustedes eso, que habite en la casa de Jehová. Que habite, que esté. Nueva Versión Internacional sí pone habite, que habite. La idea es estar ahí lo más íntimo que se puede con Dios, ¿no? Que habite en la casa de Jehová. No es solamente es muy intensivo eso de habite. Ahora, hay otro salmo que suena un poco como eso. Un salmo que es el otro salmo que es todavía más famoso. 23, el Salmo 23. Y yo habitaré en la casa de Jehová por largos días, dice en Reina Valera. Entonces, es exactamente la misma frase. La palabra es habitar, es vivir. La idea es vivir en la casa de Jehová. Y ahora uno pregunta, ¿David era sacerdote? No. David no era sacerdote. Si uno lee las escrituras, muy pocas veces él pone pie en el lugar, pues todavía el templo no existía. O sea, el templo lo construyó su hijo Salomón. Había todavía el tabernáculo, habían precisamente en ese momento 2 tabernáculos. Y David no se lo pasaba allá. Para David, habitar con Dios es estar en la presencia de Dios, es conectarse con Dios. Entonces, David, enfrentando a Goliat, se pone en contacto con Dios, comienza a orar a Dios. David enfrentó a Goliat habitando con Dios. David, cuando tenía que enfrentar a Saúl y ser perseguido por Saúl, lo hizo habitando con Dios, allá en el desierto. David, cuando enfrentó a los amalecitas, cuando les robaron todas las esposas, los hijos, habitaba con Dios allá en el desierto también. Donde quiera que David estuviera y buscaba a Dios, ahí habitaba con Dios. No, la idea está hablando aquí
de la casa de Jehová en una forma muy figurativa, ¿no? Es igual con nosotros, es igual con nosotros. Cuando nosotros estamos en el trabajo, orar sin cesar y hacemos esa conexión con Dios, nuestro trabajo se convierte en habitación con Dios. Estamos trasladados a la presencia de Dios. Y nuestro trabajo se convierte en habitación de Dios. Cuando estamos en la casa estudiando la palabra de Dios y oramos, nuestra casa se vuelve habitación de Dios. Se usan muchas palabras por habitación de Dios. Se habla de templo, se habla de morada, se habla de tabernáculo. David utiliza todas las palabras para proyectar el sentido de estar con Dios, sea lo que sea. Habitar con Dios. Cuando nosotros estamos caminando por la calle y conectamos con Dios, la calle se vuelve habitación, templo de Dios. Aquí es donde pusimos creo que eso, donde quiera que estemos. Cuando ya conectamos con Dios, se forma una escalera hacia Dios. Se vuelve habitación con Dios. Entonces, muy importante entender que David no hablaba propiamente de pasar su vida en el templo mismo, sino trayendo la presencia de Dios a la tierra a través de la oración, a través de conectar con Él. Hay una que otra cosa que quería decirles de ese pasaje, de ese versículo. Tenemos que ir hacia atrás. Eso fue. Se cambiaron el orden de es ahí donde queremos estar. Entonces, la primera cosa les compartí acerca de una cosa es prioridad. Hablamos de estar, habitar con Dios. Hablamos de la casa de Dios. Es propiamente cualquier lugar donde estemos, donde conectamos con Dios. Ahora, curiosamente, podemos estar en este lugar y no es casa de Dios. Si nosotros no estamos conectando con Dios aquí, entonces eso no es casa de Dios, no es templo de Dios, no es tabernáculo de Dios, no es morada de Dios. Lo que hace algo, un lugar donde habita uno en la presencia de Dios, es la oración, es la conexión con Dios. Ahora, contemplar, número 4, para contemplar la hermosura de Dios, para contemplar. Aquí está hablando de mirar fijamente. Mirar fijamente. ¿Okay? Como uno mira las estrellas en una noche bonita. ¿Sí? Eso es la idea. Para mirar. Y luego llegamos a eso de la hermosura de Dios, que es muy curioso. La hermosura de Dios. No leemos en muchos pasajes de la Biblia la hermosura de Dios. Entonces yo me quedé rascando la cabeza. Me rasqué mucho la cabeza, como pueden ver. Entonces, ¿cómo es eso la hermosura de Dios? Eso no habla en muchas partes. ¿De qué se trata? Bueno, es que esa traducción se ha vuelto tan poético que ningún traductor realmente lo quiere tocar. No está hablando de la hermosura como digamos la hermosura de una doncella. ¿Sí? Pocas veces esa palabra se trata de eso. Se está hablando de la hermosura de la gracia de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. La misma palabra se utiliza para describir el camino de sabiduría en Proverbios 3. Habla del el camino de sabiduría como el camino hermoso, pero no se utiliza ahí, se traduce el camino deleitoso, ahí dice allá. O se habla de las palabras graciosas en Proverbios, utilizando la misma palabra. Una vez dice palabras suaves. Eso sí gustaría, los mexicanos sí usan mucho eso de suave, ¿no? Entonces, ese sentido ahí no es una belleza, digamos, sabemos ahora que Dios, cuando hay una teofanías, cuando Dios aparece, cuando la presencia de Dios se acerca a nosotros, hay manifestaciones físicas, ¿sí? Y pues al final de Habacuc uno puede leer sobre eso, es como todos los colores del arco iris, o sea, es tremendo. Pero no está hablando propiamente de la hermosura
física de Dios. David no es uno que tuvo encuentros con Dios físicamente, con algunos, y pues nadie ha visto a Dios físicamente por completo. Dios es invisible de todos modos. Entonces, la hermosura aquí se trata del carácter gracioso, bueno, infinitamente precioso, gracioso de Dios. David quiere contemplar eso. Y ya hablamos del templo, que el templo es donde quiere que uno esté cuando uno conecta con Dios. Inquirir, pues sí, podemos comentar sobre inquirir. Es una palabra que luchan para traducir. Es básicamente casi igual que meditar y contemplar. David está siendo poético y cuando David es poético no le gusta repetir la misma palabra dos veces. Le gusta variar las palabras, entonces, pero sentido es contemplar la presencia de Dios. Entonces, esto es la prioridad de David. Sacar tiempo en su vida para inquirir, para contemplar, para mirar hacia Dios. Bueno, el motivo principal de David es lo siguiente. Sencillamente, David gusta de Dios. David aprecia a Dios. Se podría decir, si hay una persona en la Biblia que es obsesionado en una forma, sabemos que hay obsesiones malas, ¿no? Hay obsesiones que no son tan malas, ¿no? Soy profesor en Biola y tengo un estudiante que confesó que tiene con su esposo una obsesión de cocinar. Y probablemente no es tan mal, especialmente ¿no? Son recién casados y están viendo lo que podrían tener peores obsesiones. Tiene obsesión de cocinar. No todas las obsesiones son malas. Ahora sí, cocinan y no hacen nada más sino cocinar y ya dejan de trabajar y dejan de dormir. Bueno, es un desastre, pero es un hobby, un pasatiempo. Hay obsesiones malas. El fútbol puede ser bueno si es balanceado, pero hay personas que ya se ponen parte del equipo de fútbol, ya no regresan a la iglesia, ya no van a los grupos, ya se desconectan con todo. Se vuelve una obsesión mala. Todas las mismas cosas que pueden ser buenas, a veces se convierten en ser malas. Hay que tener todas las cosas en balance. La obsesión de David con Dios fue una obsesión muy buena. Y no hay nadie en la Biblia que tenía esa obsesión como David. La vemos aquí. Entonces, esa es su primera motivación. Sencillamente deseaba estar en la presencia de Dios. Tenía una segunda motivación. Y eso vemos en versículo 6. A ver si nos sale. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Podemos mirar el próximo versículo también. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora, entre versículo 5, cuando Dios le esconde a uno en la presencia suya, y versículo 6 a la victoria. A veces hay días, a veces hay semanas, meses, puede ser años. Pero tarde o temprano llega la victoria. Es la experiencia que David y pudo afirmar eso con todo su corazón. Entonces, entiendan lo que está diciendo David. Uno, él quiere estar con Dios porque él está fascinado con contemplar a Dios. Pero número dos, David está muy experimentado en enfrentar enemigos, enfrentar guerras y maldad. Y él descubre que en esos momentos Dios lo protege en su presencia. Dios lo cobija. Dios lo aguarda en su presencia. Entonces, es más o menos como hacen para los niños, para las prácticas de los temblores. ¿Saben? Las escuelas que uno tiene que practicar. Yo era maestro por casi 30 años con niños chiquitos de 9, 10 años. Bueno, ya se dice drop, entonces todo el mundo se mete debajo de las mesas y se protegen allá. Y la primera vez que relajo, que se tiran cosas, se jalan los pies, y
toda clase de, bueno, vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez en serio, porque si no, no hay recreo, no salimos, nada hasta que lo hagan bien. Entonces ya aprenden a hacerlo bien. Drop, y se ponen debajo de las mesas ya con cara de serio y tienen que aferrarse a la pata de la mesa para que la mesa no se vaya. Bueno, entonces eso es la idea de practicar, para que cuando llegue el momento, pues ya conocen cómo es ahí abajo. Ya no es una gran sorpresa. Es lo que está diciendo David. Quiere estar en la presencia de Dios todos los días, porque en los momentos de problemas, ahí Dios quiere jalarlo para su presencia. ¿Entiende? Si uno no tiene la práctica de buscar a Dios, cuando llegue a esos momentos difíciles y Dios quiere protegerle a uno allá, pues uno ni siquiera conoce cómo es por allá. Y es como el niño haciendo recoche debajo de la mesa. Resiste a hacerlo. Entonces, eso es lo que está diciendo David. Ahora, ¿notaron que yo les di un papelito con cuadritos en su folleto allá? Entonces, igual que David tiene una segunda razón para buscar la presencia de Dios, pues yo pensé que también les quiero dar otra razón para buscar la presencia de Dios todos los días. Y eso es para interceder, ¿no? Hay que orar sin cesar. ¿Cómo vamos a lograr eso, orar sin cesar, de buscar la presencia de Dios, de contemplar a Dios todos los días? A mí me ha ayudado mucho. Ahora, tener uno de esos cuadros. Ahí usted tiene doble para que pueda cortarlo en mitad y regalar uno a otra persona. Entonces, si usted desarrolla el sentir de todos los días, usted tiene que orar por un grupo de personas. Eso le motiva a buscar a Dios todos los días. Eso me ha ayudado a mí. A mí me da flojera, ¿no? Yo sé que debo buscar a Dios. Yo sé que Dios es lo más bello que existe. Que es bueno contemplar la hermosura de Dios, pero la carne resiste. Y yo sé que yo tengo que tener práctica ahí, alistando para el día malo. Pero a mí me ayuda a saber, el lunes es para orar. ¿Sabes para quién yo oro el lunes? Yo puse la lista ahí. El lunes, número 1, yo oro para los líderes del país. Líderes del país. Usted está pensando para un líder, yo voy a orar por todos, pero para uno yo no voy a orar. Yo sé cuál es. Mire, todos tienen que orar por los líderes, porque Pablo dice antes de todo, en 1 Timoteo capítulo 2, orar por los que están en autoridad. Ahora, si usted está a favor de aquel, pues ora una vez. Si usted está en contra, tiene que orar 3 veces. 1, porque Pablo lo manda. 2, porque Cristo lo manda. Porque Cristo dice, orar por vuestros enemigos. 3, porque usted está contra él, usted teme que va a hacer alguna cosa horrible, tiene que orar que no haga nada horrible. Entonces, si usted está a favor de aquel, que no voy a decir nombre para que no me digan que habla de la política, nomás tiene que orar una vez para cumplir lo que dijo Pablo. Pero si está en contra, tiene que orar 3 veces. No me van a evitar aquí otra vez. Bueno, esos son los lunes. No solamente por los líderes en Washington, D.C. Pues allá hay muchos también. Hay jueces, hay senadores. ¿Conoce el nombre de su senador? Es bueno conocer el nombre del senador. California es Kamala Harris. Es Dianne Feinstein, que es ancianita, tiene 83 años y quiere lanzarse otra vez por otros 6 años. Bueno, eso es otra historia. Orar por los líderes los lunes, los martes. Yo recomiendo que oren por los pastores de la iglesia. Ahora, Melvin no me está pagando, pero es bueno. Hay mucha guerra espiritual en contra de los líderes, especialmente los pastores. Y no solamente del grupo hispano, de toda la iglesia. Orar por... Ahora, los días no son importantes. Puede ser lunes, orar por los pastores, martes. Claro que Pablo dice, antes de todo, por las autoridades. Por eso recomiendo el lunes. Pero el miércoles puede orar por otros en la iglesia. Está mal escrito ahí. El jueves, por la familia extendida. El viernes, por compañeros de trabajo, debe decir, compañeros de trabajo. El sábado, por amistades. El domingo, por vecinos. O puede hacer doble, triple.
Organízalo como quiera, pero si cada día es distinto, entonces usted tiene un sentido, un propósito de buscar a Dios todos los días porque ese es su día de orar por los fulanitos. ¿Qué le parece? Entonces mi esposa dice que hay que dar algo práctico. Entonces está práctico en los cuadritos. Entonces, que llene los y con mi esposa siempre discutimos que la semana comienza el domingo o el lunes. Yo sé que por el calendario comienza el domingo, pero pues psicológicamente empieza el lunes, ¿no? Entonces, el lunes pueden ya poner eso en práctica. Ahora, note que no puse a orar por los esposos y por los hijos. ¿Por qué no? Todos los días hay que orar por esposos, por los padres, por los hijos, por los que viven con uno, por la familia allegada, si no viven con uno, más hay que orar por ellos, ¿sí o no? Entonces, hay algunos que uno ora todos los días. Y puede ser que Dios pone sobre el corazón suyo orar por el pastor por todos los días, o por cierto vecino todos los días, o por cierto compañero de trabajo todos los días. Pero eso le da motivo para buscar la presencia de Dios. Y ya o sea, el peregrinaje que yo estoy llevando es que por muchos años eso ha sido para mí mi guía de oración. Me ha ayudado y llegué a punto donde dije, ¿sabes, Señor? Yo nomás oro las listas y casi no contemplo tu hermosura. Eso no está bien. Entonces yo estoy en el proceso de aprender a no solamente presentar listas ante de Dios, sino contemplar su hermosura. Amén. Bueno, el resto del Salmo, nomás vamos a mirarlo rápido. Porque lo que enseña el resto del Salmo es que el gran David, y eso probablemente mostraron en la película de televisión, el gran David, David de valentía, David de fe, el gran David luchaba, igual que nosotros. Entonces, el resto del Salmo no suena con tanta confianza como el primero. Mira el resto del Salmo. Creo que eso es versículo 8, es versículo 7. Perfecto. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Como si Dios necesita ser recordado para responder. Mi corazón ha dicho a ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ahora se escucha un David que está luchando también. No tan confiado en el comienzo. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Entonces David entendía que tenía que salir de la presencia de Dios en cierta forma y caminar entre sus enemigos. Entonces pedía que Dios le enseñaba, porque uno cuando está rodeado por los enemigos, cualquier cosa que uno hace, ellos usan contra uno. Entonces decía, Señor, ayúdame, porque yo estoy rodeado por enemigos, necesito que me enseñes. Creo que brincamos versículo 12. No me entregas a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Entonces todo eso no es para que veamos que aunque David empieza con tanta confianza como para enfrentar una guerra, un ejército, todos en contra de él, ya a veces flaqueaba su fe. En la vida, si tiene chance de leer la historia de David a través de primero, segundo de Samuel, curiosamente, la primera mitad de la vida de David fue más gloriosa que la segunda, ¿no? Goliat y la victoria sobre los filisteos y sobre las amalecitas que yo les contaba, y todo eso fue la primera mitad de su vida. La segunda mitad de su vida no tanto. Tuvo un problema. En cierto punto se puso a contemplar otra clase de hermosura, ¿sí? Desde su techo hacia abajo, y se metió en muchos problemas con Betsabé.
David luego tuvo muchos problemas como padre. Parece que como padre no era tan fuerte, tan sabio como en otros aspectos de la vida. No, no digo que era padre malo, pero no era tan excelente como eran tantas cosas. Tuvo tantos problemas familiares. Cierto punto, entonces su hijo Absalón se levanta contra él y David con todos los oficiales de su palacio tenían que empacar las maletas y salir corriendo. El gran David que enfrentaba a Goliat. El gran David que enfrentaba el ejército de los filisteos y el ejército de los amalecitas. Se levantó su hijo, le tocó salir. Fue un momento muy triste de su vida. El resto de su vida, pues así fue. David nunca dejó de ser un hombre de fe, de valentía. Nunca dejó de ser. Pero, pero el pecado entró ahí. No sabemos si dejó de contemplar la hermosura de Dios. A veces las posiciones, el poder, la fama que él tenía, tal vez le dañaban, no sabemos. Pero la segunda mitad de su vida no fue tan glorioso como la primera mitad. Pero por lo menos igual que en el Salmo, pues él terminó bien, terminó su vida bien. El Salmo termina diciendo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una definición de fe que David tuvo hasta el final. La fe es el poder que capacita a los fieles a resistir la tensión entre las aflicciones y la liberación futura de las liberaciones. Entonces, hay un espacio. Aquí estamos en las aflicciones. Aquí está la liberación de Dios de las aflicciones. A veces viene un día después, una semana, un mes, un año, no sabemos. La fe es lo que nos capacita a llevar ese camino. Habitando con Dios, contemplando su hermosura por todo el camino. Eso es la fe. Y esa es la valentía que necesitamos todos tener.